Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 832 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, Dios todopoderoso, dador de la vida, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, Padre, te damos gracias por habernos salvado de una vida sin sentido, Señor. Gracias por habernos salvado de ese lodo cenagoso en el que estábamos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por haber dado tu vida en esa cruenta cruz del Calvario para darnos vida eterna a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, Padre. Oh, Señor, permite en esta mañana que tu santa y bendita palabra inerrante, Señor, nos sacuda el orgullo, la vanidad, la idolatría y aplaste nuestro egocentrismo, Señor. Padre, por favor, mortifica nuestro yo y vivifícanos en ti y para ti, Señor. Padre, no deseamos otra cosa que menguar para que tú crezcas. Pero esta carne es necia, Señor. Es vanidosa y se enorgullece muchas veces, Señor, y se exalta. Pero tú la puedes dominar, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana te entregamos el control de nuestra vida y de nuestra voluntad, Señor, para que tú hagas con nosotras como a ti te plazca, Padre. Así que por favor, háblanos que tus siervas escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 1 de Samuel capítulo 31. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro y en este capítulo. Y vamos a estudiar los versos 7 al 10. Dice la palabra del Señor así. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que vinieron los filisteos a despojar a los muertos, y hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betsán. Amén. Hasta ahí leemos, mujeres hermosas. Dice el verso 7 que los israelitas que vivían al otro lado del valle y al otro lado del Jordán, cuando vieron que los filisteos ganaron y que habían matado a Saúl y a sus hijos, dejaron sus ciudades y huyeron, ¿verdad? Dijeron, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Y dice la palabra del Señor que entonces los filisteos se apoderaron de esas ciudades, ¿verdad? Saúl era malo y era perverso, pero era cobarde, y así también lo eran los que lo apoyaban, ¿verdad? Huyeron cobardemente. Dice el Señor en el verso 8 que al día siguiente de la batalla los filisteos fueron al lugar de la batalla para despojar a los muertos, y encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza a Saúl y le despojaron de sus armas. Y digo a Saúl porque aunque aquí no lo dice claramente, así fue, porque habla en singular, ¿verdad? Y habla primero de Saúl, ¿verdad? Y dice también que enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. Por favor, si tienen ahí su Biblia con ustedes, ayúdenme por favor a leer en Lucas 9. Vamos a leer juntas, mujeres hermosas, para que aprendamos juntas. Lucas 9, los versos 23 al 25. Miren lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Él mismo hablando dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? O sea, aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo que si queremos seguirlo, ¿verdad? Vamos a sufrir, pero si perdemos nuestra vida por Él, habremos ganado porque nuestra alma estará ganada, ¿verdad? Iremos al cielo con Él. Pero todo aquel que trata de salvar su vida, dice, la perderá. Y dice, ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, pero destruye su alma o se pierde a sí mismo? ¿Verdad? Igual en Mateo 16:26 dice algo bien similar, porque dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, ¿de qué le sirvió a Saúl ganar los aplausos, la gloria que venía de los hombres, el reconocimiento de su gente, la alabanza de sus seguidores, si perdió su alma? Y todavía le espera la recompensa que sus obras merecieron cuando Cristo venga en su gloria, dice la palabra. Fíjense, Saúl quería, según él, ¿verdad?, morir con dignidad, digno de un rey, y miren cómo acabó, sin cabeza, ¿verdad? Los filisteos le cortaron la cabeza. Tuvo lo que se merecía. Si Saúl hubiese sabido que los filisteos iban a cortarle la cabeza, ¿verdad?, se le hubiese caído la cara de vergüenza, bueno, la cabeza de vergüenza de por sí, ¿verdad? Lo que Saúl más temía, eso le sucedió. Saúl temía al qué dirán. Saúl temía pasar vergüenzas, ¿verdad? Y en su muerte no solamente fue avergonzado, sino que fue humillado hasta la cabeza, ¿verdad? Saúl siempre buscó respeto, y los filisteos fue lo que menos tuvieron de él, respeto, ¿verdad? Dios usó a los filisteos para avergonzarlo y humillarlo aún después de muerto. Dice el Señor en Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. En Job 3:25 dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Saúl es el vivo retrato, ¿verdad? O más bien la práctica, el ejemplo de estas porciones de la palabra de Dios, porque lo que Saúl más temía, eso le sucedió. Saúl no vivió en paz jamás, porque pues ¿quién vive feliz y en paz odiando y envidiando como lo hizo Saúl, ¿verdad? Nadie. Y aún después de muerto no tuvo paz su cuerpo. Ahora fíjense, cómo los filisteos encontraron a Saúl y a sus 3 hijos con él, pero solo a Saúl le cortaron la cabeza. Dios no permitió que Jonatán fuera degollado, ¿verdad? No permitió que fuera avergonzado como su padre, porque Dios conocía el buen corazón de Jonatán, el temor a Dios con el que Jonatán había vivido. Amén. Jonatán era un siervo de Dios, y por eso Dios no permitió que le cortaran la cabeza, y tuvo misericordia de sus hermanos también, y es por eso que a ellos tampoco les cortan la cabeza. Dice el verso 9 que cuando los filisteos le cortaron la cabeza a Saúl y lo despojaron de sus armas, enviaron mensajeros por toda su tierra de ellos, ¿verdad?, para que les llevaran las buenas noticias. ¿Eran de verdad buenas noticias que hayan matado a la gente del pueblo de Dios? Y me meto a la historia, mujeres hermosas, y me los imagino felices riéndose ante los cuerpos de los hijos de Saúl, y el de Saúl también, ¿verdad?, y con la cabeza de Saúl en la mano. Los filisteos eran bien malvados, pero tristemente eso mismo sucede hoy en día también, mujeres hermosas, gente malvada que mata a los hijos de Dios y se alegra, ¿verdad? Los sábados, para la gloria de Dios, doy un estudio de jóvenes, y los jóvenes me pidieron que estudiáramos Apocalipsis, y leyendo esta porción de la Sagrada Escritura, de la historia de Saúl, de cómo le cortaron la cabeza y cómo dejaron su cuerpo y los cuerpos de sus hijos colgados en el muro de Betzán, me acordé de lo que estudiamos el sábado antepasado en Apocalipsis 11, que dice la palabra del Señor que va a haber 2 testigos de parte de Dios que van a hacer milagros y van a predicar, pero la gente no estará feliz con ellos. Su predicación la van a tomar como un tormento, y lo peor, dice la palabra del Señor, que cuando hayan terminado su ministerio, los van a matar, y cuando los hayan matado, van a dejar sus cadáveres expuestos en la plaza por 3 días y medio, porque no van a dejar que sean enterrados. Y dice la palabra del Señor que todos los verán. Y cuando digo todos, significa todos, porque ahí dice que todo pueblo, toda tribu, toda lengua, toda nación los verán. Yo me pregunto, mujeres hermosas, ¿cómo así que el apóstol Juan, ¿verdad?, en su tiempo vio en su visión que todo el mundo van a ver a esos 2 testigos, si en su tiempo todo era por carta? O sea, ¿a qué hora y cómo se iban a enterar todo el mundo, ¿verdad? Si los cuerpos solamente van a estar 3 días y medio expuestos en la plaza. ¿Será que Juan vio teléfonos inteligentes, mujeres hermosas? Porque ahora es lo que más se usa, ¿cierto? Ya el teléfono hasta reemplazó a la televisión. Y ahí dice verán, no dice oirán, no dice van a leer en el periódico, que ya casi ni se usa el periódico, ¿verdad? Pero no dice que se van a enterar
escuchando o leyendo, sino que dice verán. Y si va a ser todo el mundo, no todo el mundo va a viajar a esa plaza para ver a esos dos testigos. O sea que por medio del teléfono inteligente, ¿verdad? Todos van a ver a esos testigos ahí expuestos en la plaza por 3 días y medio. Y ahí no acaba todo, mujeres hermosas. Lo peor va a ser que todos, cuando vean los cadáveres de los dos testigos, dice la palabra del Señor, que se van a enviar regalos unos a otros de felicidad. Y si no me creen, mujeres hermosas, léanse ahí el capítulo 11 de Apocalipsis. Si creemos que la maldad va a cesar, mujeres hermosas, estamos equivocadas. Al contrario, va a ir de mal en peor. Si ahorita la gente no quiere mucho con Dios, imagínense dentro de poco cuando se manden regalos por matar al que les predica. Imagínense nada más. Así que, mujeres hermosas, mantengámonos pegaditas al Señor, leamos la palabra, seamos mujeres de oración, hablemosle de la palabra a nuestros hijos, a nuestros familiares, para que seamos todos parte del remanente de nuestro Señor Jesucristo. Y, mujeres hermosas, no tengamos que pasar esa parte, ¿verdad?, que viene tan difícil, donde habrá tanta maldad, mujeres hermosas. El verso 10 dice que pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarot y su cuerpo en Betzán junto a los de sus hijos, pero no nos dice nada de su cabeza, dónde la pusieron. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 10, nos dice que su cabeza la colgaron en el templo de su dios Dagón, ídolo falso al que Dios mismo, si se acuerdan, ya lo estudiamos, ¿verdad?, le había cortado la cabeza y las manos y lo había puesto a sus pies postrado, lugar y forma en que cada ídolo debe estar delante de Dios, y postrado a sus pies, subordinado, sometido y humillado estaba ese ídolo, ¿verdad? Y eso ustedes lo pueden recordar si se van a leer de nuevo Primera de Samuel capítulo 5. Ahí lo estudiamos. Todos debemos estar, mujeres hermosas, a los pies de Dios adorándolo. Pero qué diferencia de estar a sus pies por decisión propia a estar a sus pies por las malas, para que seamos avergonzadas, como lo fueron los filisteos cuando vieron a su dios Dagón sin manos y sin cabeza, a los pies del arca del pacto de Dios. Y es muy probable, mujeres hermosas, que por eso los filisteos le cortan la cabeza a Saúl, porque como Saúl era su propio dios, pues los filisteos tomaron venganza, y así como Dios acabó con su ídolo Dagón, ellos acabaron con el ídolo Saúl, que era ídolo para él mismo y para muchos. Saúl terminó en un templo falso, con ídolos falsos, porque él era un falso también. Qué humillación tan grande la que Dios le hizo a Saúl. Por eso tengamos cuidado, mujeres hermosas, de idolatrarnos a nosotras mismas, de desear los aplausos, los honores y el reconocimiento de la gente, porque de lo contrario, Dios nos va a humillar en la vida y en la muerte. Que Dios nos cuide de robarle a Él la gloria que solamente Él se merece. La gloria es de Dios y para Él. Amén. Porque solamente Él es digno. Amén. 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 Si no queremos terminar, mujeres hermosas, en el infierno, en el templo de los ídolos, será mejor que nos despojemos de nuestro yo, le entreguemos nuestra voluntad completita al Señor y nos postremos a sus pies en adoración, por amor y gratitud por haber dado a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, a morir en esa cruenta cruz del Calvario por nosotros. Amén. Así que ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición y sigamos los consejos de nuestro Dios, ese consejo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que si queremos venir en pos de Él, tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos. O sea, una cruz es un sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo no nos ganó con una sonrisa, nos ganó con su sacrificio, con su propia vida. Amén. Así que si Él se sacrificó por nosotros, ¿qué estamos nosotras dispuestas a sacrificar por Él? Es una cruz que nosotros cada día tenemos que llevar. Hay una porción de la palabra del Señor que dice que si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. No dice, si nos alegramos, si la pasamos chévere con Cristo, reinaremos con Él. No, dice, si sufrimos con Cristo, reinaremos también con Él. O sea, seguir a Cristo va a traer sufrimiento, pero vale la pena porque reinaremos con Él. Amén. Saúl nunca quiso sufrir, siempre quería hacer su voluntad, nunca se quiso someter al Señor. Y miren cómo terminó. Así que si no queremos terminar como Saúl, será mejor que nos pongamos a los pies de nuestro Dios en gratitud porque Él ya nos salvó y por amor a Él. Amén.
y nos rindamos a su voluntad. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por esta tu bendita palabra que nos acabas de hablar, Señor. Gracias por hacernos ver en dónde acaban los impíos, Padre, los que se idolatran a sí mismos, Señor. Oh Señor, por favor, haznos entendidas y líbranos, oh Dios, de robarnos la gloria que solamente tú mereces y que solo a ti te pertenece, Padre. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, despójanos de todo aquello que hay en nosotros, Señor, que no te agrada. Cosas tal vez, Señor, de las que ni estamos conscientes, pero que tú sabes que nos impiden crecer en ti, Señor. Padre maravilloso, opácanos y brilla tú en nosotros, Señor. Que la gente no nos vea a nosotros, sino que te vea a ti en nosotros, Señor. Para que tú seas exaltado y seas adorado, Señor, por la gente. Ayúdanos, oh Señor, a hacer todo por amor y gratitud a ti, Señor. Porque tú diste tu Hijo unigénito por nosotros, Señor. Ayúdanos, danos un corazón agradecido, Señor, por ese sacrificio que tu amado Hijo Jesucristo hizo por nosotros, Señor. No deseamos otra cosa, Señor, que ser opacadas para que tú brilles. Así que, Señor, por favor, nos ponemos a tus benditos pies, el lugar más alto donde podemos estar y el mejor lugar, Señor, para que tú hagas con nosotras conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.